Y ahora vamos a hablar de un tema muy polémico, bueno, siempre es polémica. La ley de movilidad previsional en la República Argentina ha llevado incluso hasta grandes conflictos, ¿no? Aquel mencionado toneladas de piedras al Congreso, a la movilidad, al decreto en el momento del día de hoy, al proyecto de esta nueva fórmula que se estaría manejando por parte del gobierno. Estamos en contacto con María del Carmen Basteiro, quien es abogada previsionalista. ¿Cómo le va, María del Carmen? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias a ustedes por contactarme. No, por favor, es un placer ayudarnos a entender. Hay una gran pregunta, la vamos a hacer de entrada. ¿Es ajuste o beneficio lo que sucede para los jubilados con esta nueva fórmula? O el proyecto, ¿no? Sí. Lamentablemente entiendo que es ajuste, creo que no hay muchas maneras de llamarlo y el propio proyecto de alguna manera lo menciona y todas las referencias que hubo. Y quiero decir que lamentablemente, y mi experiencia se limita, pero no es poca, al periodo democrático, cada vez que hay un cambio en la movilidad tiene que ver con un ajuste para jubiladas y jubilados. En realidad la ley se propone, el proyecto, perdón, se propone dos objetivos que parecen contrapuestos, ¿no? Porque por un lado habla de la sustentabilidad y por otro lado habla de mejorar las condiciones de jubiladas y jubilados. Y si mejora la sustentabilidad, es decir, la fórmula o el equilibrio que tienen ingresos y egresos del sistema y no agrega financiamiento, pareciera que lo que está haciendo es un ajuste claramente y entonces no se entiende muy bien cómo con un ajuste se puede mejorar la condición de los jubilados. Si tuviera que pensar qué críticas le haría al proyecto que se está planteando, y fundamentalmente el tema de la falta de recomposición, más allá de la fórmula, porque siempre se habla de la fórmula hacia el futuro, sí, y el ajuste proviene de no recomponer el pasado. Esto pasó tanto con con las dos fórmulas de movilidad anterior, ¿no es cierto? Se hace un recorte en un determinado momento y eso se proyecta hacia el futuro. Nadie se quiere hacer cargo, doctora, nadie se quiere hacer cargo de lo que se venía perdiendo de tiempo atrás, ¿no? Exactamente, pero de lo que se venía perdiendo de tiempo atrás y de lo que se perdió en las circunstancias actuales. Fíjese usted que en diciembre ahí se dicta una ley de emergencia, que es la que da motivo ahora a este cambio de movilidad, y en esa ley de emergencia se suspende por 6 meses, y después por 6 meses más se renueva mediante un decreto de necesidad y urgencia la movilidad que venía vigente. Si no se recompone las diferencias que perdieron jubiladas y jubilados en este periodo, es decir, en este 2020, que realmente fue muy complejo, esa emergencia para los jubilados se va a proyectar hacia el futuro y van a sentir sus efectos durante el resto de, digamos, de aquí en adelante. Entonces, por eso me parece que lo que más le critico fundamentalmente es el tema de que no tenga una recomposición que de alguna manera cubra los efectos de esta emergencia del 2020. Doctora, cuando se habla de nueva fórmula, ¿en realidad es muy similar a la que se utilizaba con Cristina Fernández de Kirchner o es distinta? Es muy similar, las variables que se toman son muy similares. De cualquier manera, esto tiene un efecto que es muy negativo, que es que cuando, o sea, en el mes de marzo va a ser semestral. Eso, si bien no es, o sea, cuanto más inmediato mejor, lo cierto es que también acorta lo que es el rezago, es decir, las variables que está mirando. Entonces, en ese sentido, no me parece que sea lo más grave. Pero sí me parece complejo que en marzo dice, bueno, le doy una parte que tiene que ver con recursos y una parte, un 50% con recursos y una parte, un 50% con salarios, ¿no? Con el RIPTE. Pero después, cuando va al aumento de septiembre, busca la variable que menos dé, es decir, que o el tema salarial, o sea, mirando todo el año, o el tema de los recursos totales. Entonces,
si los salarios quedan, o sea, va a evaluar qué es lo que queda por debajo, si los salarios son los recursos, y esa es la fórmula que va a tomar. Es decir, que en definitiva no le están asegurando ni la variación salarial, claro, ni la mejora o la mejor situación o de riqueza, participar en la distribución de la riqueza del país. Así que la verdad que la fórmula, esperemos que tenga, esto todavía es un proyecto, sí, esperemos que se escuchen las voces que están haciendo observaciones, algunas que son de tipo técnico, otras que tienen que ver con definiciones políticas, y que bueno, a partir de allí se pueda mejorar la movilidad para que no sufran nuevamente trabajadoras y trabajadores que hoy se encuentran en pasividad. Doctora, mucho se habla de la línea de inflación con respecto a la jubilación. ¿Se puede asegurar que se le va a ganar a la inflación o es imposible? No, es que esto, o sea, hacia el futuro, por eso decía que es tan importante ver en qué circunstancias se hicieron los distintos cambios de movilidad, ¿no es cierto? Y la realidad es que siempre se hicieron en función de ajustar un egreso que participa de manera muy fuerte en el presupuesto nacional. Entonces, cualquier ajuste que se haga en el tema de jubilaciones y pensiones tiene una repercusión, sí, muy importante. ¿Qué va a pasar en el futuro? Nadie lo sabe, porque fíjese usted que en el 2017, cuando se puso la pauta que tenía que ver con el tema de la inflación, era porque se preveía una inflación a la baja, y después las variables fueron otras, y por eso lo estamos cambiando. Entonces el punto es que acá lo que sería importante es generar un consenso, que hoy no lo hay, la oposición no está de acuerdo con este proyecto, generar un consenso que le dé previsibilidad a las jubiladas y jubilados. Esto me parece que es un factor fundamental, porque lamento que al estar hablando del tema que tiene que ver con la movilidad, que no es ni más ni menos que definir cómo se mantiene en el tiempo el valor de los haberes jubilatorios, el factor fundamental que tiene que ser la previsibilidad para las personas no esté presente, y solamente esté presente el de la sustentabilidad que tiene que ver con el sistema. Abogada, muchísimas gracias por el contacto, gracias por estar presente en Telediario Federal. Lo cierto es que uno mira y habla y debaten y hay algunas manifestaciones de un lado del otro, lo político en el medio, pero los jubilados están cobrando de mínima 18.000 pesos y eso es una barbaridad. Es inaceptable, exactamente. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Por favor, hasta luego.